El lugar estaba lleno. Dos alguaciles se acercaron y, sin decir una sola palabra, cerraron con un chasquido las frías esposas de acero alrededor de las muñecas de la francotiradora Seal afroamericana. El fiscal principal se inclinó hacia ella, con una sonrisa que apestaba a soberbia. «¿No tan ruda sin tu rifle, eh?», susurró con veneno. Un murmullo recorrió el público, algunos soltaron una risa contenida. Ella ni siquiera parpadeó. No bajó la mirada. No tragó saliva. Simplemente clavó sus ojos al frente, como si la frase hubiera rebotado contra una pared invisible. El fiscal, satisfecho con su golpe, se acomodó en su asiento, confiado en que ya había ganado el primer asalto. Pero lo que él no sabía, era que ese gesto frío suyo no era resignación. Era otra cosa. Algo que, en ese momento, nadie en esa sala entendía. Porque si creían que esas esposas iban a romperla, estaban muy equivocados. El murmullo fue apagándose cuando el juez, con un gesto rígido, levantó el mazo sobre su estrado. La tensión se volvió palpable. Se esperaba la típica descarga de autoridad, la voz firme del juez marcando el inicio de la audiencia. Pero antes de que la madera golpeara, una voz rompió el aire. «¡Alto ahí!». El juez se inclinó hacia el micrófono con el ceño fruncido. «Este tribunal hará de ti un ejemplo». Su voz era tan cortante que parecía capaz de abrir la piel. «Una vergüenza, una amenaza para tu propio país». Las palabras vergüenza y amenaza retumbaron en la sala como golpes secos. Cada frase iba dirigida como un dardo directo a su orgullo. Ella no reaccionó. No bajó la mirada. Tenía los ojos fijos en él, como si estuviera memorizando cada palabra para después. El fiscal aprovechó el momento. Se inclinó hacia el abogado defensor y, con una sonrisa confiada, murmuró: «Estará en prisión antes de la hora de la comida». El abogado defensor no respondió. Solo miró de reojo a su clienta. Algo en su expresión decía que el partido no estaba perdido. Porque lo que el juez no sabía, era que había un detalle, uno solo, que cambiaría todo. El abogado movió la mano lentamente, como si acomodara unos papeles, y con un gesto apenas perceptible, sus dedos tocaron la muñeca esposada de ella. No fue un roce casual. Fue un mensaje. Un código que solo ellos entendían. Ella parpadeó una sola vez. Fue suficiente. El abogado defensor se inclinó hasta que su voz apenas fue un soplo junto a su oído. «Mantente tranquila. Ya llegó». Ella giró apenas la cabeza. Fue el primer gesto de interés desde que comenzó todo. En ese instante, un sonido suave interrumpió el silencio tenso, la puerta trasera se abrió con un clic apenas audible. Algunas personas en el público voltearon. La curiosidad se asomó en sus miradas. El fiscal frunció el ceño, molesto por la distracción. «Concéntrense», murmuró para sí, sin apartar la vista del juez. Pero no podía ignorarlo por mucho tiempo. Una figura entró. No estaba en la lista de testigos. No había sido anunciada. Caminaba con paso firme, la espalda recta, el porte de alguien que había pasado toda su vida dando órdenes y recibiendo obediencia sin pedirla. Un oficial de alto rango. Muy alto rango. El aire, sin que nadie lo dijera en voz alta, cambió. Las conversaciones en voz baja murieron. Incluso el juez se acomodó en su asiento, intentando identificarlo sin dejar de aparentar control. El fiscal volvió la vista hacia la puerta, y lo vio con claridad. Reconoció el uniforme. Reconoció las insignias. Y lo más importante, reconoció el peso que ese nombre podía tener en esa sala. Por primera vez desde que comenzó el juicio, su sonrisa segura desapareció. El alguacil se inclinó hacia el juez y susurró algo que apenas alcanzó a escucharse. «Señor, el almirante Thomas Kane está aquí». Ese nombre cayó como una piedra en el agua. Las ondas se expandieron por toda la sala. En la sección del público, dos veteranos enderezaron la espalda como si la columna se les alineara por instinto militar. Un murmullo breve recorrió a quienes sabían lo que significaba ese rango y ese apellido. El fiscal tragó saliva. No fue un movimiento grande, pero suficiente para que su seguridad se agrietara. ¿Un almirante, aquí? ¿Por qué un hombre de esa jerarquía se tomaría la molestia de entrar a este juicio? No era un juicio militar. No era una audiencia rutinaria. Era algo más. Algo que solo él parecía entender. El almirante no saludó a nadie. No buscó asiento. Avanzó sin prisa, pero con la firmeza de quien sabe que cada paso hace ruido en el orgullo ajeno. Y entonces, la vio. La francotiradora. Sus miradas se encontraron. Él le sostuvo la vista y, apenas, bajó la cabeza en un gesto único,
un saludo silencioso, pero cargado de significado. El almirante avanzó por el pasillo central sin mirar a nadie. Ni un saludo, ni una inclinación de cabeza. Solo pasos firmes, calculados, como si cada uno fuera un martillazo invisible sobre el silencio de la sala. Se detuvo justo frente a ella. Sus ojos bajaron a las esposas. Las observó apenas un segundo, luego levantó la mirada hacia el juez. Quíteselas, ahora. Su voz no subió de tono, pero cada sílaba tenía el peso de una orden que no se discute. El murmullo fue inmediato. Un oleaje de voces bajas recorrió los bancos, como si todos necesitaran confirmar que habían escuchado bien. El juez parpadeó, sorprendido. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara así, y menos en su propia sala. Apretó la mandíbula. Sus dedos tamborilearon contra el brazo de su silla. Nadie había usado ese tono con él antes. El fiscal giró la cabeza hacia el juez, esperando una reacción fulminante. Pero el magistrado, en vez de estallar, se tomó un segundo demasiado largo para responder. Ese segundo lo decía todo, dudaba. Finalmente, el juez se inclinó hacia adelante. Su voz salió más tensa de lo que él mismo esperaba. ¿Y quién demonios se supone que es usted? El almirante no titubeó. Almirante Thomas Kane, Fuerzas Navales de los Estados Unidos. 32 años de servicio. Su voz era clara, firme. Operaciones clasificadas en 3 continentes. Condecorado en combate en 6 ocasiones. Hizo una breve pausa, pero no para respirar, para dejar que cada palabra pesara en la mesa. Ella sirvió bajo mi mando directo. El juez abrió la boca para interrumpir, pero el almirante levantó una mano. No con violencia, sino con esa autoridad silenciosa que hace que incluso un juez se detenga. Por primera vez en todo el juicio, no era el juez quien controlaba la sala. El equilibrio de poder había cambiado, y todos lo sentían. El fiscal tragó saliva, incómodo bajo la mirada de Kane. El almirante se giró lentamente hacia él. Hablemos de sus pruebas. El fiscal abrió su portafolio con manos que no parecían tan seguras como antes. Sacó unas carpetas, las hojeó rápido, y las colocó frente a él como si así pudiera demostrar control. Pero el almirante no estaba ahí para dejarlo hablar. Metió la mano en su propio maletín y sacó una carpeta sellada con etiquetas oficiales. La colocó sobre la mesa con un golpe seco. Este es el informe real. Un murmullo ahogado recorrió la sala. Algunos en la galería incluso exhalaron un suspiro de sorpresa. El fiscal frunció el ceño, intentando recuperar su tono arrogante. Eso no es parte del expediente admitido. Aún. Lo interrumpió Kane, sin levantar la voz. Abrió la carpeta y, con la misma calma con la que alguien coloca cartas ganadoras sobre la mesa, fue sacando documentos, fotos, reportes firmados. El incidente por el que intentas arruinarle la vida, su dedo señaló un párrafo, aquí está lo que realmente pasó. El juez se inclinó hacia adelante. Los papeles describían con detalle cómo ella, en plena operación, había salvado la vida de 3 miembros de su unidad y de 4 civiles que estaban en la línea de fuego. No era una traidora. No era una amenaza. Era la razón por la que esas personas seguían respirando. El color abandonó el rostro del fiscal. Por primera vez, parecía entender que el juicio ya no iba en su dirección. El fiscal levantó la mano con gesto brusco. Objeción. Eso no es evidencia válida. El almirante giró la cabeza hacia él. Su voz, esta vez, fue más cortante. Tenga cuidado con lo que dice, el perjurio tiene consecuencias. La frase cayó como un disparo controlado. No fue un grito, pero sí una advertencia con filo. Ella permaneció inmóvil, observando en silencio. Sus ojos se entrecerraron apenas, como si estuviera midiendo cada reacción del fiscal. Esto ya no parecía un juicio. Esto era un campo de batalla. El juez, con el ceño fruncido, extendió la mano. Entrégueme esa carpeta sellada. Ahora. El juez hojeó las primeras páginas con rapidez, pero a medida que avanzaba, su mirada se volvió más fija. La mandíbula se le tensó como si cada línea escrita le estuviera apretando la paciencia. Levantó la vista hacia el fiscal. ¿Usted sabía de esto? El fiscal abrió la boca, pero solo salieron sonidos rotos. Esto, no es. El juez volvió la mirada a la carpeta y pasó directamente a la sección marcada como clasificado. Ahí estaba. La pieza que lo explicaba todo. El documento señalaba que el fiscal había recibido órdenes claras, proteger la identidad y la integridad de la francotiradora durante la operación. No solo las ignoró.
Las quebrantó deliberadamente. Y como si eso fuera poco, el texto revelaba que, después de dejarla expuesta, fabricó una acusación para culparla y cubrir su propia negligencia. El murmullo en la sala se volvió más fuerte. No eran simples comentarios, eran exclamaciones de indignación. Sobre todo entre los pocos espectadores de minorías, que intercambiaban miradas cargadas de rabia. El juez cerró la carpeta con un golpe seco que hizo eco en las paredes. Tomaremos un receso. El receso comenzó y el almirante se sentó junto a ella en la mesa de la defensa. No hubo discursos. No hubo preguntas. Solo su mano firme, posada sobre su hombro, transmitiendo un mensaje que no necesitaba traducción: estoy aquí. Ella no lo miró directamente, pero su respiración cambió apenas. Era como si, por primera vez en todo el juicio, el peso de las esposas fuera un poco más ligero, aunque todavía las llevara puestas. A veces, el silencio dice más que cualquier discurso. Los dos permanecieron así, sin necesidad de llenar el aire con palabras vacías. La tensión no se había ido, pero por un instante, no era ella contra el mundo, era ella y él, juntos, contra todos los que quisieran derribarla. El momento se interrumpió cuando el alguacil se acercó. Se inclinó lo suficiente para que solo ellos escucharan. El juez quiere verlos a ambos, en su despacho. Ahora. La puerta del despacho se cerró y el juez tomó asiento detrás de su escritorio. El fiscal estaba de pie, ajustándose la corbata como si eso pudiera darle firmeza. El almirante, en cambio, se mantuvo erguido, sin necesidad de aparentar nada. Bien, dijo el juez, explíquenme qué está pasando aquí. Kane no perdió tiempo. Uno por uno, comenzó a desarmar los argumentos del fiscal. Citas exactas de órdenes militares. Reportes firmados por superiores. Fechas y horas que coincidían con testigos y documentos oficiales. Cada palabra del almirante era un ladrillo más que se derrumbaba del muro que el fiscal había intentado construir. El tono del fiscal cambió. Primero intentó justificarse. Luego, minimizar. Y finalmente, casi suplicar. No tenía toda la información. La tenía, lo cortó Kane, sin elevar la voz. Ella, sentada en silencio, observaba. No necesitaba intervenir. La verdad hablaba por ella. El juez se recostó en su silla, cruzando los dedos bajo el mentón. Señor fiscal, está caminando sobre hielo muy delgado. Si lo que escucho es cierto, no solo perderá este caso, podría enfrentar cargos usted mismo. El fiscal se quedó mudo. El juez asintió hacia el alguacil que esperaba en la puerta. Tráiganla de nuevo a la sala. Vamos a terminar con esto. La sala volvió a llenarse. Todos querían escuchar lo que vendría. El juez carraspeó antes de hablar. Los cargos contra la acusada quedan desestimados. El silencio duró apenas un segundo. Después, un suspiro colectivo recorrió la sala. Algunos miembros del público aplaudieron tímidamente, sobre todo desde la sección donde estaban las minorías. Otros solo intercambiaron miradas de sorpresa. Ella permaneció sentada, sin gestos exagerados. No necesitaba celebrar. La victoria estaba en el hecho mismo de escuchar esas palabras. Pero el almirante no había terminado. Se puso de pie con calma, caminó hacia el centro de la sala. Todos los ojos se clavaron en él. El almirante se plantó en medio de la sala, con la autoridad de quien sabe que nadie va a interrumpirlo. Su voz resonó con firmeza. Recuerden su rostro. Ella luchó por ustedes, cuando nadie más lo hizo. Varias cabezas en el público se inclinaron hacia adelante, como si las palabras les hubieran tocado un punto incómodo. Kane giró lentamente hacia el fiscal. ¿Y tú, intentaste destruirla por eso? El fiscal intentó mantener el rostro neutro, pero el leve temblor en su mandíbula lo delató. Quiero que lo digas aquí, ahora. En voz alta y para que conste en actas. La mirada del almirante era un muro imposible de esquivar. Una disculpa pública. El juez observaba en silencio. No lo detenía. Tal vez porque, en el fondo, sabía que esa escena era necesaria. El fiscal tragó saliva. Yo, empezó, pero su voz se quebró. El almirante no apartó los ojos de él. Hazlo. Ese instante fue más pesado que todo el juicio. No era solo sobre ella. Era sobre un sistema que había intentado aplastarla, y que ahora tenía que admitir su error. Los labios del fiscal comenzaron a temblar. El fiscal bajó la mirada. Su voz salió tensa, como si cada palabra le pesara más que la anterior. Me disculpo, por todo lo que hice. No hubo murmullos. No hubo aplausos. Solo un silencio que parecía esperar su reacción.
Ella no sonrió. No levantó la barbilla en señal de victoria. Simplemente asintió una sola vez. El almirante dio un paso hacia ella, se cuadró y le dedicó un saludo militar impecable. Un gesto que no se regala. Un gesto que se gana. Esto no era venganza. Era respeto. Ella se levantó lentamente y giró hacia la puerta. Y entonces ocurrió algo inesperado. Las personas comenzaron a ponerse de pie, una tras otra, hasta que toda la sala estaba erguida, siguiéndola con la mirada mientras caminaba. Salió de la sala con las muñecas libres y la cabeza en alto. Cada paso era firme, sin prisa, pero sin detenerse a mirar atrás. El almirante la siguió de cerca, su presencia como una sombra protectora que no necesitaba anunciarse. Afuera, las cámaras ya estaban listas. Micrófonos estirados, flashes disparando sin piedad. Kane se detuvo un instante y miró directo a la lente de la cámara principal. La próxima vez que escuchen su nombre, recuerden este día. Ella no dijo nada. No lo necesitaba. Siguió caminando hacia la salida del edificio, con la seguridad de quien sabe que, aunque intentaron encadenarla, nunca pudieron quebrarla. Ahora, pregúntate. Si intentaran encadenarte por hacer lo correcto, ¿pelearías? Si tu respuesta es sí, entonces esta historia no termina aquí. Compártela. Haz que la escuchen. Porque algún día, podría ser la tuya.